Buenos días, estimados estudiantes de tercero de secundaria. El día de hoy vamos a trabajar el siguiente tema, que es la corriente libertadora del sur, segunda parte, solo respecto al protectorado. La clase pasada se explicó a detalle todos los hechos ocurridos en el proceso de independencia, ya sea de Chile o del Perú. En esta parte vamos a ver después de la independencia de Chile y después de la independencia del Perú, ¿cuál fue la situación de Perú? ¿Qué medidas se tomó? ¿Por qué se crea un protectorado? ¿Cuál es el objetivo de crear un protectorado? Un protectorado es un gobierno provisorio, es un gobierno temporal, en el cual se le va a entregar el poder a San Martín. ¿Por qué San Martín y por qué no otro general? Porque San Martín fue el responsable de reunir a los ejércitos patriotas. Es por eso que este poder, esta gran responsabilidad, recae en San Martín y va a ser nombrado protector. En este contexto, lo que se va a crear es un estatuto provisorio, ¿ya? En este estatuto provisorio van a aparecer tres ministerios: el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Guerra y el Ministerio de Hacienda. En el Ministerio de Relaciones Exteriores tenemos a Juan García del Río. En el Ministerio de Guerra tenemos a Bernardo de Monteagudo. Y en el Ministerio de Hacienda tenemos al famoso Hipólito Unanue. No nos olvidemos que el fin del protectorado es tomar el poder, gobernar en el territorio momentáneamente, no quedarse de por vida. ¿Qué es lo que pasó? La idea de don José de San Martín, el argentino, era una monarquía constitucional, al estilo Inglaterra. Sabemos que en el bando patriota habían muchos generales, muchos oficiales que estaban en contra de una monarquía constitucional. Ellos querían separarse totalmente de España, no querían tener ningún nexo con España. Y la idea de una monarquía constitucional no encajaba porque se mantenía relación con España. Mientras que la idea contraria, que vendría a ser una república, era lo que más se apegaba a la ideología, al sentir de los militares y de la población. Pero dentro de los planes de San Martín era establecer una monarquía constitucional en el Perú. ¿Y cómo lo iba a hacer? ¿De dónde iba a sacar al rey? Él había solicitado que envíen un príncipe europeo para que pueda gobernar el Perú, ¿ya? Él había enviado a su diplomático llamado García del Río a que viaje a Europa y consiga un príncipe europeo para que gobierne nuestro país. Este príncipe europeo podía ser francés, italiano, alemán, español, pero el que más se acercaba al posible cargo era un príncipe español, un príncipe de Madrid, madrileño, ¿ya? Ese era el plan de don José de San Martín. Y no hay que pensar que don José de San Martín era un apátrida, era un antipatriota y que estaba engañando a las tropas patriotas, ya sea de Chile, de Argentina o del Perú, ¿no? Lo que tenía en mente don José de San Martín era implantar una monarquía constitucional parecida a la inglesa, igual que la inglesa. ¿Por qué? Él creía que la población peruana en general no estaba preparada para un sistema de gobierno totalmente democrático, como es una república. Por lo tanto, él creía que se debía pasar por fases. El Perú debía pasar por fases.
una monarquía constitucional y luego en la etapa final, cuando exista conciencia política por parte de la población y por parte de los líderes, recién se podía pasar a una república, pero su idea era la monarquía constitucional. Era el sistema de gobierno que se adaptaba mejor al Perú, pero muchos pensaban que no era así. En este contexto se crea la Orden del Sol en 1821. Disculpe. Entonces, como estaba explicando, de qué me atoré, la Orden del Sol se crea como objetivo de recompensar ¿a quién? A todos los personajes patriotas que apoyaron a la independencia, ya sea de Chile, a la independencia peruana. ¿Ya? Pero en este contexto estamos hablando del Perú. Van a darle una recompensa, van a premiar a todos los patriotas peruanos que lucharon por la independencia de nuestro país. Por eso crea la Orden del Sol. ¿Qué más se crea? La Sociedad Patriótica. La Sociedad Patriótica tenía como fin difundir las ideas de la monarquía. No una monarquía absolutista como sí existía en Europa y todavía en algunas partes seguía existiendo, no. Ese tipo de monarquía no, sino una monarquía constitucional, donde hay un rey, efectivamente, si no, no sería una monarquía, y también hay un parlamento. El parlamento va a ser el que va a contrapesar, el que va a evitar que el rey se exceda en sus funciones, ¿ya? Esa es una monarquía constitucional. ¿Y en qué institución recaía esto? En la Sociedad Patriótica. ¿Qué acciones militares se tomó o ocurrieron en el protectorado de San Martín? Resulta que en el Real Felipe, que está en el Callao, ya les había explicado un poco acerca de la función de Real Felipe, se habían refugiado los españoles, los soldados españoles que tenían como líder a José de la Mar, ¿ya? José de la Mar se esconde en el Real Felipe, se atrinchera en el Real Felipe con los soldados españoles para no ser capturado por los patriotas peruanos, ¿ya? Por eso se esconde. Pero la cantidad de soldados patriotas era superior a la cantidad de soldados que se habían atrincherado en el Real Felipe. Por lo tanto, fue retomado el Real Felipe, ¿ya? Fue retomado, a pesar que José de la Mar ofrece resistencia, fue recuperado. En Quito también había población española, ¿ya? Es por eso que San Martín envía a Quito, o sea, envía a Ecuador, al coronel Andrés de Santa Cruz. Aquí aparece un nuevo personaje, Andrés de Santa Cruz. Andrés de Santa Cruz, coronel patriota, es enviado a Quito para liberar de los españoles, para enfrentarse a los españoles y derrotarlos en Quito. En 1822 se logra la independencia de Quito en la batalla de Pichincha, ¿ya? Quito logra liberarse de los españoles en la batalla de Pichincha en 1822, aproximadamente un año después de la independencia del Perú. Pero los patriotas, o sea, los peruanos, los soldados peruanos, van a ser derrotados en Macacona y en la sierra. La resistencia española en estas zonas, en Ica y en la sierra, era más contundente. ¿Qué obras hizo San Martín en el gobierno del protectorado? Por ejemplo, él va a mandar a crear la ley de vientres. La ley de vientres. No olviden la ley, esta ley, el fin. La ley de vientres te quiere decir que si tu hijo nació antes del 28 de julio de 1821,
tu hijo sigue siendo esclavo. Pero si tu hijo nació el 28 de julio de 1821 hacia adelante, tu hijo es libre, ¿ya? Con esta ley de vientres trató de devolver la libertad a los esclavos, pero que habían nacido desde el 28 de julio, o sea, desde el día que se da la independencia del Perú, desde ese día hacia adelante. Hacia atrás no podían hacer nada, seguían siendo esclavos de los españoles. ¿Qué va a abolir? La mita, la famosa mita y el tributo indígena, la mita minera, la mita obrajera y el tributo indígena. Era una recompensa por el apoyo de los patriotas, de la población indígena también. Va a mandar a crear la Biblioteca Nacional y va a mandar a construir el himno nacional, las letras del himno nacional. Tuvo que seleccionar entre las personas más idóneas quién iba a crear, ¿ya?, las estrofas y la letra de todo el himno nacional. Luego, quién iba a recitar el himno nacional. No lo podía hacer cualquier persona. Tuvo que haber un proceso de selección para que uno cree el himno, ¿ya?, y el otro lo recite, lo cante. Se crea la Legión Peruana de la Guardia. Su labor más resaltante se da en la batalla de Pichincha, ¿ya? En la batalla de Pichincha, no se olviden, Ecuador se independiza. Así que la Legión Peruana de la Guardia es muy importante porque logra la independencia de Ecuador. Se produce un debate político entre los liberales y los conservadores. En pocas palabras, este debate político te estaba diciendo qué tipo de gobierno debía tener el Perú. O una república o una monarquía constitucional. Ya sabemos que la monarquía constitucional lo propone don José de San Martín. Él quiere que el Perú sea una monarquía constitucional, ¿ya? Mientras que por el otro extremo, por el contrario, el lado opuesto, Sánchez Carrión proponía la república. Y por el lado conservador, ¿quién proponía la monarquía constitucional? Monteagudo. Pero Monteagudo representado por don José de San Martín. Y Sánchez Carrión proponía una república en el Perú. Por lo tanto, habían ideas liberales por parte de la república y conservadoras por parte de la monarquía constitucional. Ese era el debate político que se dio en el Perú. ¿Qué sistema de gobierno debía tener este país llamado Perú, que se había independizado de España? O una república o una monarquía constitucional. Ese era el debate. No se ponían de acuerdo. Había bandos que decían que el Perú debía ser una república, pero el otro bando decía no, el Perú debe ser una monarquía constitucional, al estilo de Inglaterra. En este contexto se crea el Congreso Constituyente, ¿ya? ¿Cuándo se crea? Un 20 de septiembre de 1822. ¿Quién va a ser el primer presidente del Congreso Constituyente? Javier de Luna Pizarro. Su vicepresidente, Manuel Salazar Ibaquijano. Y los secretarios, José Faustino Sánchez Carrión y Francisco Javier Mariátegui. ¿Cuál es la función del Congreso Constituyente? ¿Para qué sirve? ¿Por qué se creó? 1. Para decidir cuál va a ser el sistema político que se va a implantar en el Perú. Y 2, este Congreso va a tener también la función de crear la futura constitución política del Perú, ¿ya? Se produce la Conferencia de Guayaquil, julio de 1822, aproximadamente un año después de la independencia del Perú. ¿Qué buscaba en esta Conferencia de Guayaquil San Martín? Buscaba que Simón Bolívar, ya el venezolano, Simón Bolívar, le preste su apoyo. ¿Para qué? Para poder recuperar Guayaquil. ¿Ya? ¿Para quién? Guayaquil, ¿para qué país pasaba? Para el Perú.
Bolívar le iba a ayudar a lo iba a ayudar a San Martín para que recupere Guayaquil y Guayaquil pase al Perú. ¿Ya? Por eso solicitó su apoyo. Pero este plan en la conferencia de Guayaquil no funcionó. ¿Por qué? Porque son opuestos, pues. San Martín, monarquía constitucional, y por el otro lado, Simón Bolívar, república. O sea, son opuestos. Es como decir agua, aceite, blanco, negro. Son opuestos, son totalmente distintas las ideologías. Por lo tanto, San Martín y Simón Bolívar no van a llegar a un resultado positivo. Esto, por lo contrario, va a generar que San Martín termine por tenerle tirria, por tenerle rechazo a San Martín. Porque muchos van a pensar que San Martín, con este protectorado, que pensaban que se quería quedar por vida en el Perú, como un dictador. Eso era lo que pensaban acerca de San Martín, que él quería implantar su monarquía constitucional y él convertirse en rey. O si no era rey, influir políticamente en el Perú. Y muchos de los patriotas no veían con buenos ojos las ideas de San Martín, ¿ya? Por el contrario, van a querer más adelante que San Martín se vaya. Van a hacer mucha presión para que don José de San Martín se vaya del Perú y deje de ser protector, ¿ya? Por un lado tenía seguidores, pero por otro lado tenía los que rechazaban las ideas de San Martín. Como resultado, San Martín ya estaba oliendo el panorama político. Él ya estaba imaginándose, si yo sigo como protector del Perú, yo estoy seguro que me van a tratar de matar o capturar o me van a amenazar. Y la población se va a levantar contra mí y yo no quiero eso. ¿Qué hace San Martín? Comienza a analizar el panorama para ver si se puede retirar del Perú. Es por eso que San Martín, al ver el panorama nada positivo, porque su persona era vista como una especie de dictador, como una persona que se quería quedar en el Perú para tener el poder, decide irse al Perú. El 20 de septiembre de 1822, San Martín decide irse del Perú. Va a dejar el Congreso Constituyente ya instalado, con su presidente, con su vicepresidente. Va a dejar todo el Congreso ya instalado. ¿Ya? Y se va. ¿A dónde se va? Se va a Valparaíso, o sea, Chile. Y luego se va a Buenos Aires. ¿Ya? Regresa a su ciudad. Cuando San Martín se retira del Perú, en el Perú se genera un problema interno. Se produce una lucha de contrarios. ¿Ya? ¿Entre quiénes? Entre los que apoyaban las ideas de San Martín y los que apoyaban las ideas de Simón Bolívar. O sea, un problema político. Se va San Martín del Perú y el problema político se encrudece. Pero lo positivo de San Martín es que dejó el Congreso Constituyente listo, simplemente para crear leyes, para poder legislar. Y en este Congreso Constituyente se va a crear la primera constitución política del Perú. Así que lo que hizo San Martín por liberar Chile, Argentina y el Perú para independizarlo fue muy bueno. No se sabe a ciencia cierta el verdadero motivo de San Martín, si pensaba perpetuarse o no. ¿Ya? Posiblemente no pensaba perpetuarse, sino apoyar al Perú hasta que las propias autoridades peruanas puedan elegir a su representante y sea nombrado un presidente peruano. ¿Ya? Más va por ese camino. Pero no dejemos de lado el proyecto que tenía San Martín, que el Perú sea una monarquía constitucional, que para muchos era mal vista, porque no rompíamos las cadenas con España, sino que seguíamos dependiendo de España. Y la República representaba eso, romper las cadenas con España, mientras que la monarquía constitucional con un príncipe de Madrid no representaba eso. El problema es
un poco más profundo, hay que analizarlo bien. Los pros y los contras de una monarquía constitucional y de una república. En la actualidad, nuestro sistema de gobierno es una república. Claro, se va a adoptar la república propuesta por Simón Bolívar y y José Faustino Sánchez Carrión. ¿Ya? Ese va a ser el sistema político que hasta hoy en día existe en el Perú y en gran parte del mundo, la república. Muy bien, esto sería todo la clase. Nos vemos. Cuídense.